Estudios de la Torá por Moshe ben Abraham. Vaet Hanan 45, 7, y supliqué. Deuteronomio de Barim 7, 1, 11. Adonai su Elohim los va a llevar a la tierra a la cual entrarán para tomar posesión de ella, y él echará muchas naciones mayores y más fuertes que ustedes, los Hiti, Girgasi, Emori, Kenani, Perisi, Hivi y Jebusi, 7 naciones mayores y más fuertes que ustedes. Cuando él haga esto, cuando Adonai su Elohim los entregue delante de ustedes, y ustedes los derroten, los destruirán completamente. No hagan ningún pacto con ellos. No les muestren ninguna misericordia. No se unan por casamiento con ellos, no den su hija al hijo de ellos, y no tomen la hija de ellos para su hijo. Porque ellos volverán a sus hijos de seguirme a mí para servir a otros dioses. Si esto sucede, la furia de Adonai se encenderá contra ustedes, y él los destruirá rápidamente. No, trátenlos de esta forma. Destruyan sus altares, quiebren sus imágenes de piedra en pedazos, corten sus postes sagrados y quemen sus imágenes talladas completamente. Porque ustedes son un pueblo apartado como Kadosh para Adonai su Elohim. Adonai su Elohim los ha escogido a ustedes de entre todos los pueblos en la faz de la tierra para ser su propio tesoro preciado. Adonai no puso su corazón en ustedes o los escogió porque ustedes numeraban más que ningún otro pueblo, al contrario, ustedes eran los menos de todos los pueblos. Más bien, fue porque Adonai los amó, y porque él quiso guardar la promesa que hizo a sus padres, que Adonai los sacó con mano fuerte y los redimió de una vida de esclavitud bajo la mano de Faro rey de Mitzrayim. De esto ustedes pueden saber que Adonai su Elohim es ciertamente el Aneemán, el poderoso fiel, quien guarda su pacto y extiende su misericordia a aquellos que le aman y observan sus mitzvot, hasta la 1000ª generación. Pero él paga a aquellos que le odian en su cara y los destruye. Él no será tardo en tratar con alguien que le odia. Él le pagará en su cara. Por lo tanto, ustedes guardarán sus mitzvot, estatutos y juicios los cuales yo les estoy dando hoy, y los obedecerán. Comentarios, hechos por su servidor. El contenido de este capítulo es una exhortación a Israel para vivir una vida separada de los habitantes de la tierra. Moshe prepara el pueblo para su encuentro con los cananeos y su cultura urbana. El pueblo que había salido de Egipto todavía no estaba preparado para enfrentar la realidad y la consecuencia de la relación política y religiosa con los habitantes de Canaán. La primera decisión de Israel al entrar en la tierra de Canaán era eliminar la posibilidad de que la religión de los cananeos contaminara la religión de Israel. Una vez establecido en Canaán, Israel enfrentaría el peligro de caer en la idolatría y de participar en las prácticas inmorales de los cananeos. Para establecer una política de separación, Moshe prohibió alianzas políticas, intercambios matrimoniales y relaciones culturales o religiosas con los habitantes de la tierra. Para implementar las palabras de Moshe, Israel tenía que invocar la práctica del Herem, el anatema. Esta práctica permitía a Israel destruir a sus enemigos en la Guerra Santa y confiscar sus bienes y sus ciudades para el exterminio total o, en algunos casos, para el uso personal. La realidad histórica es que Israel no hizo lo que Moshe había ordenado. Diversas indicaciones en el At hacen ver que Israel no destruyó a los cananeos, sino que el pueblo israelita se mezcló con ellos y fueron influenciados por la cultura y la religión de los cananeos. La consecuencia de esta amalgama con los cananeos fue desastrosa. El culto israelita fue influenciado profundamente por las prácticas cananeas y el resultado fue la perdición de la nación, la rebeldía del pueblo contra Adonai y finalmente el exilio de Israel de la tierra de la promesa. Sentencia contra las naciones de Canaán, 7, 1, 6. La orden que Israel recibió de Moshe fue de expulsar a las naciones de Canaán después de la conquista de la tierra. Las 7 naciones de Canaán es una lista estereotipada porque aparece otras veces en el At. Algunas veces la lista aparece con más, otras veces con menos de 7 naciones. En Deut 7, 1, Jos 3, 10, Jos 24, 11 la lista contiene 7 naciones. En Deut 20, 17. Éxodo 3, 8, Éxodo 3, 17 y 23, la lista contiene 6 naciones. En Éxodo 13, 5, la lista contiene solamente 4 naciones.
En el pacto de Adonai con Abraham, cuando Elohim prometió dar la tierra de Canaán a sus descendientes, otras naciones fueron incluidas. Los queneos, queneseos, cadmoneos y los refaitas, Gen 15, 19, 21. Además, el orden de las naciones es diferente en cada lista, compare Deut 7, 1 con Jos 3, 10 y 24, 11. Para muchas personas el 7 era un número sagrado que simbolizaba la totalidad de los habitantes de Canaán. La expresión más fuerte es que tú, ve. 1, es una fórmula típica que sirve para enfatizar la victoria de Adonai contra los enemigos de Israel. La característica étnica de los moradores de Canaán es muy variada. Los heteos o hititas eran un pueblo indoeuropeo que estableció un gran imperio en Asia Menor, en el área de Anatolia. El imperio hitita llegó a su apogeo en el siglo Xipxia de Yeshua. Los heteos mencionados en Deuteronomio y en Elat son el remanente de los hititas que se trasladaron a Canaán después de la destrucción de su imperio. Los jerjeseos eran otro pueblo que habitó en Canaán. Se desconoce el área donde vivían. Los amorreos eran un pueblo que habitó en la región de Mesopotamia. Eran conocidos por Amurru occidentales. Los amorreos emigraron a Canaán y según el libro de Deuteronomio vivían en los dos lados del Jordán. Los cananeos son considerados los habitantes autóctonos de Canaán. Originalmente la palabra cananeo designaba a los habitantes de Fenicia. La palabra cananeo está relacionada con la palabra púrpura, el producto principal del comercio fenicio. La tierra de Canaán recibió su nombre de los cananeos y Canaán significa tierra de púrpura. Eventualmente cananeo fue usada para designar a todos los moradores de Canaán. Los fereceos eran otro pueblo que habitaba en Canaán. Los israelitas no pudieron conquistar a los fereceos completamente. Ellos aparecen en Canaán durante el reino de Salomón y son mencionados aún después del exilio en Babilonia, Esra 9, 1. Los fereceos vivían en el territorio de Judá y Simeón. Pero según el libro de Josué, también estaban en el área de Efraín, Jos 17, 15. Los heveos vivían en el área de Siquem, Gen 33, 18, 34, 31, y en Gabaón durante los días de la conquista, Jos 9, 7. Israel no conquistó completamente a los heveos. Los israelitas se mezclaron con los heveos, JDG 3, 5, 7, y más tarde Salomón impuso tributo sobre ellos. Los jebuseos eran un pueblo que vivía en Jebús, la ciudad que más tarde fue llamada Jerusalén, Jos 18, 28. Los jebuseos fueron conquistados por David y este hizo de Jerusalén la capital de su imperio. Israel no podía hacer ninguna alianza con los pueblos de la tierra, v. 2, porque el pacto con Adonai excluía acuerdos con las naciones de Canaán, principalmente porque el establecimiento del pacto también incluía el reconocimiento de otros dioses como testigos del mismo. Además, Israel tenía que consagrar estas naciones al exterminio, o sea, al Herem, para discusión del Herem. La orden de completa destrucción de las naciones de Canaán es una declaración idealista, porque si Israel hubiera destruido todas las naciones de Canaán, la exhortación al pueblo de no hacer pacto con ellos no hubiera sido necesaria. El mismo texto es ambiguo en cuanto a la exterminación de los cananeos. En los VB 1 y 22 Mosé declara que Adonai expulsará a los habitantes de la tierra. En el V24 Mosé declara que nadie podrá resistir el ejército de Israel. Pero en el V22 Mosé declara que la conquista será hecha poco a poco y que Israel no podrá exterminarlas de inmediato. El motivo para la exhortación de Mosé es por causa del peligro de la apostasía. Israel no podía contraer matrimonio con los habitantes de Canaán porque estos matrimonios inducirían a Israel a abandonar al verdadero Elohim para servir a dioses falsos. El matrimonio mixto comprometería la fidelidad de Israel a las demandas del pacto. Solamente la completa adherencia de Israel a las demandas del pacto y la completa obediencia a las leyes de Adonai podía mantener viva la relación especial que existía entre Israel y Adonai. En Israel era preferible que un israelita se casara con un miembro de su tribu o de su clan. En 20:14 se permite tomar una mujer cautiva como esposa, ya que el peligro de apostasía era menor.
Abandonar a Adonai para servir a otros dioses provocaría la ira de Elohim e introduciría el juicio divino. Para mantener la religión de Adonai pura y separada de la contaminación de la religión de los cananeos, Israel tenía que tomar 4 acciones. 1. Derribar los altares de los cananeos. Los altares servían para sacrificar a los dioses de los cananeos durante los cultos de adoración. 2. Destruir sus piedras rituales. Estas piedras rituales eran las Masebá, rocas sagradas que representaban los dioses masculinos en el culto de la fertilidad. 3. Cortar los árboles de acera. Los árboles de acera Aserim eran objetos sagrados usados en el culto de la diosa de los cananeos. Acera era la diosa de la fertilidad y el palo sagrado representaba a la diosa. 4. Quemar las imágenes en el fuego. Las imágenes eran representaciones de los dioses cananeos. Dado que los Aserim podían ser quemados, es posible que este objeto sagrado era una imagen de madera. El motivo que impulsó a Israel destruir los objetos religiosos de los cananeos fue que Israel era un pueblo santo para Adonai. V. 6. La palabra Kadosh significa algo separado del uso común para el uso especial de Adonai. El concepto de que Israel es un pueblo escogido es parte de la doctrina de la elección que aparece frecuentemente en Deuteronomio. La santidad de Israel sucede porque Adonai escogió la nación de entre todas las naciones de la tierra para ser su pueblo especial. La palabra seguya significa un tesoro especial, o sea, algo de gran valor. Israel es propiedad de Elohim, su tesoro especial, Éxodo 19, 5. La santidad de Israel era la base de su relación con Adonai. Su santidad significa que Israel es un pueblo con una misión a las naciones. B. La relación de Israel con Adonai, Éxodo 7, 7, 15. La relación especial que Israel gozaba con Adonai no era por causa de su número ni del poder de su ejército sino por la gracia de Adonai. Además de U7, 1, hay otras referencias a la pequeñez de Israel. Adonai escogió a Israel por su amor y porque deseaba cumplir su promesa hecha a los patriarcas. La razón por la cual Elohim amaba a Israel no es mencionada en el texto, pero este amor por el pueblo procede de la naturaleza de Adonai como Elohim y no de los méritos del pueblo. La palabra ama, v. 8, Ahab representa el gran afecto que Elohim tiene por su pueblo. En 4:37 Mosé declara que Adonai amaba a los patriarcas. En 7, 8, 13 y 23, 5 Elohim declara que él amaba a Israel. La palabra rescatado, v. 8, o redimir se usa en el Ad para describir la redención de una persona o animal de la muerte por medio de un sustituto o por medio de un pago, Éxodo 34, 20. Adonai rescató a Israel de Egipto por causa de su fidelidad y de su misericordia, v. 9. La palabra fiel procede de una palabra eneb, traducida en castellano por amén. Esta palabra significa firme y representa la fidelidad de Elohim al cumplir sus promesas. La palabra misericordia, esed, significa una actitud de lealtad de una persona hacia otra que están unidas por medio de una relación especial. La esed de Adonai por Israel indica que la fidelidad de Adonai hacia su pueblo emana de la relación establecida por medio del pacto. La declaración de la fidelidad de Adonai está relacionada con la promesa del Decálogo, Éxodo 5, 9, 10. Adonai recibe a los que le aman, pero rechaza al que le aborrece, v. 9. La palabra aborrecer es una expresión que aparece en el contexto del pacto y significa deslealtad a las demandas del mismo. Esta deslealtad merece juicio. La expresión en su misma cara, v. 10, solamente aparece aquí y significa individual o personalmente. El juicio de Adonai vendrá inmediatamente sobre cada persona que viola las demandas del pacto y no a las futuras generaciones. Moisés terminó su exhortación apelando una vez más a la obediencia hacia las leyes y los mandamientos de Adonai, vb. 11. Shabbat Shalom. Ros Mosé.